personal es cualquier información que identifica o hace identificable a una persona. Existen 4 tipos: de acceso irrestricto, acceso restringido, sensibles y de comportamiento crediticio. Un dato de acceso irrestricto es aquel contenido en una base de datos pública de acceso general, según lo dispongan las leyes especiales y de conformidad con la finalidad para la cual fueron recolectados. Los datos de acceso restringido son los que forman parte de registros de acceso público, pero solo son de interés para su titular o la administración pública. Un dato sensible es la información relativa al fuero íntimo de la persona. Finalmente, los datos referentes al comportamiento crediticio son aquellos relacionados al manejo de las obligaciones financieras contraídas por una persona física. Muy buenos días a todos nuestros participantes del Congreso Virtual 2021, Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Mi nombre es Tatiana Barbosa y voy a ser la encargada de moderar este taller, El futuro de la protección de datos personales en Costa Rica y su importancia en un mundo globalizado. Antes de que podamos iniciar, quisiéramos darles algunas pautas con respecto a cuál va a ser la logística. Les recordamos que, en primer lugar, le vamos a ceder el espacio a nuestro expositor, don Manuel García Sánchez. Él va a tener espacio de 1 hora en la que nos va a estar desarrollando el tema y posteriormente vamos a resolver todas las consultas que ustedes nos hagan a través del chat de preguntas y respuestas de este evento. Entonces, los invitamos a que conforme él vaya haciendo su exposición, ustedes nos dejen las preguntas para poder hacérselas al final. Les recordamos a las personas que ingresaron como usuario anónimo, que por algún motivo no hayan podido ingresar su nombre completo, por favor nos envíen un comentario, una respuesta con su nombre completo para poder marcarlo como presente en la lista de asistencia que ya teníamos de sus registros previos y de esta manera poder compartirles el certificado de participación de la próxima semana. Algunas personas nos han preguntado si vamos a compartirles la presentación de don Manuel. Quiero hacerles la acotación que este expositor de lujo no va a necesitar presentación. Con él nos basta y nos sobra. Entonces, no va a haber en este momento necesidad de compartirles nada. Así es que, por favor, tomen su nota, su cuadernito, lo que tengan a mano para que puedan más bien ustedes apuntar toda la información que el expositor va a compartir con nosotros. Les voy a presentar quién es la persona que nos va a acompañar hoy. Permítanme por acá para presentárselos. Don Manuel García Sánchez trabaja como Police Officer en la Unidad de Flujos Transfronterizos y Protección de Datos de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Su marco de actuación va desde aspectos de protección de datos relacionados con la cooperación policial internacional, así como asuntos relacionados con protección de datos, comercio internacional y herramientas que promueven la convergencia internacional de protección de datos, como por ejemplo los procesos de adecuación al Convenio 108, que es el único acuerdo internacional vinculante sobre protección de datos. Dentro de la unidad en la que él labora, también es responsable de temas relacionados con la cooperación internacional en protección de datos con países de América Latina.
Y antes de incorporarse a la Comisión Europea, don Manuel trabajó durante casi 15 años en la Agencia Española de Protección de Datos, iniciándose primero como inspector de datos, luego en asuntos internacionales y ha representado a la autoridad española en varios foros internacionales. Dentro de su perfil académico, además destaca que cuenta con una maestría en economía. Como ustedes verán, tenemos un invitado de lujo hoy y no nos cabe la más mínima duda de que vamos a aprovechar mucho todo su expertise y su conocimiento. Don Manuel, sin más preámbulo, yo lo voy a pasar por acá y voy a apagar mi micrófono y voy a dejarle todo el escenario a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchísimas gracias, Tatiana. Buenos días a todos, buenas tardes aquí desde Bruselas. Bueno, en el que está llegando a la noche. Quería preguntar, espero que se oiga bien, porque bueno, se sabe que últimamente, incluso con todas estas novedades, a veces hay problemas para una buena recepción. Quería en primer lugar agradecer la presentación que ha realizado Tatiana y agradecer también la invitación a la Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes. Para mí es un honor y un privilegio tener esta oportunidad de compartir con ustedes una sesión sobre la protección de datos de carácter personal y también pues, la posibilidad de compartir impresiones y puntos de vista sobre la protección de datos personales como derecho fundamental, tal y como se contempla no solo en la Unión Europea, sino en muchos países de América Latina. En ese sentido, que quisiera también agradecer o expresar el agradecimiento de la Comisión Europea por esta amable invitación y esperamos que en un futuro, bueno, pues cuando la situación se normalice un poco, pues quizás podamos todos vernos físicamente como solíamos hacer antes. Déjenme decirles en ese sentido que, bueno, que si bien son evidentes las ventajas que estas nuevas formas de comunicación nos han traído a todos, pues no deja uno de echar de menos un cierto contacto y la posibilidad de poder tener conversaciones directamente con ustedes. En ese sentido, me gustaría poder desarrollar hoy algunas consideraciones sobre las cuestiones más importantes que tenemos sobre la mesa hoy en día en el ámbito de la protección de datos. También en el contexto actual del debate sobre la legislación de protección de datos en Latinoamérica. Para nosotros es una oportunidad importante, no solo para conocer de primera mano el contexto de una realidad que tan solo puede ser descrita como extremadamente dinámica, sino también considerando todo lo que está sucediendo actualmente, no solo en Costa Rica, sino en otros países de la región y también el contexto un poco de la dinámica global en la que se está moviendo el derecho a la protección de datos. Hoy en día nadie cuestiona el impacto que la continua y a veces desalentadora evolución tecnológica y la globalización, la nueva economía global de la información en la que todos vivimos, representa o está representando en el ámbito de la protección de datos personales. Se ha producido y se produce cada día un aumento muy significativo tanto en la escala como en el alcance de las actividades públicas y privadas relacionadas con la recogida y el posterior tratamiento de nuestros datos personales, no solo en el ámbito puramente comercial, pues las actividades de supervisión de índole reglamentaria, sino también en todo lo relacionado, por ejemplo, con la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la aplicación de sanciones penales. Hace ya algunos años, las revelaciones del caso Facebook Cambridge Analytica nos hicieron saber cuánto está en juego, también desde un punto de vista colectivo, para la sociedad en su conjunto, incluyendo el funcionamiento normal de una democracia operativa y la de integridad del proceso electoral. Igualmente, con la pandemia del COVID-19, nos estamos enfrentando a un reto sin precedentes que afecta a nuestros sistemas sanitarios, a la estabilidad económica de nuestras sociedades y a nuestro modo de vida. Y en ese sentido, la tecnología y los datos de carácter personal están jugando un papel primordial en la lucha contra esta grave crisis, no solo
si pensamos en el contexto de la investigación científica, en la que por supuesto se van a utilizar datos de carácter personal, pero en todas estas iniciativas que han surgido para luchar de una forma u otra contra la pandemia, por ejemplo, la elaboración de aplicaciones que rastrean nuestros contactos, todo eso son elementos en los cuales una adecuada normativa de protección de datos juega un carácter primordial. En ese sentido, estos acontecimientos nos recuerdan por qué es importante proteger el derecho a la protección de datos, no solo como un derecho individual, central e imperativo democrático, sino también como una necesidad económica y social. Si la confianza de los ciudadanos, como ciudadanos y también como consumidores, en la forma en la que se tratan sus datos, no puede haber un crecimiento sostenible en una economía que cada vez depende más del uso de información personal. Me gustaría seguir ahora, una vez terminada esta introducción, y sé que quizás va a ser una exposición larga hoy, espero que todos la podamos disfrutar y que luego podamos tener un diálogo. Hablar un poco sobre el marco europeo de protección de datos. No quisiera extenderme demasiado, pero me gustaría un poco hacer referencia a algunos elementos generales del mismo. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, junto con la Directiva relativa al tratamiento de datos en el ámbito del derecho penal, es la respuesta de la Unión Europea a los retos que hemos mencionado. En particular, pues a los retos que está la economía global basada en el tratamiento de datos y la información representa. Este marco normativo pretende garantizar una mejor protección de la intimidad como derecho fundamental, fomentando a la misma vez el crecimiento económico. En ese sentido, la normativa europea de protección de datos, en particular el Reglamento General de Protección de Datos, forma parte del desarrollo de las actividades del desarrollo del mercado único de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la cooperación en el ámbito normativo es un elemento fundamental para favorecer tanto la confianza de los ciudadanos en el uso de sus datos y para contribuir, y esto es muy importante, a la seguridad jurídica en el funcionamiento de las empresas cuando utilizamos normas comunes. No hace mucho tiempo, hace unos meses, la Comisión Europea presentó el primer informe de evaluación sobre la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Como ustedes saben, su aplicación empezó a ser efectiva en el año 2018. En ese sentido, la crisis de la COVID-19 está demostrando la importancia de abordar las preocupaciones de los ciudadanos y ofrecer soluciones digitales fiables, condiciones generales, tal como decía, para garantizar la aceptación social y, por ende, la fiabilidad y eficacia de las soluciones basadas en el tratamiento de datos. En ese sentido, en los 2 últimos años, de 2018, la Comisión Europea ha adoptado un enfoque multifacético para la implementación del marco legislativo. Por un lado, hemos entablado diálogos bilaterales con los Estados miembros sobre el cumplimiento de la legislación. Hemos colaborado estrechamente con las autoridades de protección de datos, tanto a nivel nacional como también en el contexto del Consejo Europeo de Protección de Datos. Hemos apoyado financieramente a esas autoridades a través de subvenciones y hemos mantenido un estrecho contacto con una amplia gama de partes interesadas tanto en la Unión Europea como internacional. En ese sentido, me gustaría destacar el esfuerzo que se está haciendo para incentivar la cooperación internacional en ese importante ámbito. Al elaborar el informe de evaluación de los 2 años del reglamento, se tuvo igualmente en cuenta la contribución de todas las partes interesadas pertinentes, con la idea de utilizar la evaluación no como utilizarla como una oportunidad, no para reabrir el debate sobre la normativa de protección de datos, sino para evaluar los progresos realizados y los ámbitos en los que deben abordarse esos retos y si hicieran falta, pues algunos posibles ajustes. En ese sentido, el informe recomienda a todas las partes implicadas centrar los esfuerzos en una aplicación y un cumplimiento más sólido y coherente del reglamento. Eso es tanto más importante en tanto que consideramos que la legislación de protección de datos, que el reglamento es un componente esencial del enfoque de un enfoque de la tecnología centrada en el ser humano y de la transición digital, como también
se ha destacado en el libro blanco sobre la inteligencia artificial y la estrategia europea de protección de datos. Una innovación digna de confianza necesita de normas estrictas en materia de protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos indica esa ¿Perdón? ¿Ha vuelto? Disculpe, pero he tenido un pequeño problema con unas llamadas. No hay ningún problema, don Manuel. La conexión aquí se restableció rapidito y lo tenemos siempre en línea. Muy bien, perfecto. No, como señalaba, en su empeño el Reglamento de Protección de Datos, de forma flexible, a través de un enfoque basado en el riesgo y de principios como la protección de datos del diseño y por defecto, ofrece esa flexibilidad y crea condiciones de competencia equitativas para todas las empresas que operan en el mercado de la Unión Europea, independientemente de dónde estén establecidas. En ese sentido, las personas son cada vez, y eso es algo que no podemos limitar al ámbito de la Unión Europea, son cada vez más conscientes de sus derechos y son más conscientes también de las posibilidades que tienen de ejercer esos derechos frente a las organizaciones que se tratan sus datos de carácter personal. En ese sentido, hemos detectado la tendencia de que los individuos, los ciudadanos, están haciendo un uso mayor de su derecho a presentar reclamaciones ante las autoridades de protección de datos. Esa es una evolución muy positiva y es algo que nos anima a seguir facilitando el ejercicio de esos derechos y a garantizar su plena aplicación. También hemos observado que las autoridades de protección de datos de la Unión Europea están haciendo un mayor uso de sus poderes correctivos, que han sido incrementados por el reglamento, que van desde advertencias y amonestaciones hasta multas administrativas. En ese sentido es importante señalar que si bien cuando se habla del reglamento se puso mucho, sobre todo al principio, el acento en la posibilidad de las autoridades de protección de datos de imponer elevadas sanciones, lo relevante en este contexto es que las autoridades de protección de datos disponen de una panoplia bastante amplia de posibilidades. No se trata de sancionar con sancionar, sino de poder graduar, poder conseguir un sistema cuando sea necesario, sancionador, que sea eficiente, disuasorio, pero que a su vez no cree condiciones imposibles para las entidades. Y en ese sentido, las autoridades de protección de datos lo están implementando. Ustedes serán conscientes de, de algunos anuncios que se hacen de vez en cuando, de que esta autoridad o esta otra autoridad ha impuesto una sanción elevada o menos elevada a una entidad. Pero, sin embargo, también el informe desprende que estas autoridades no siempre disponen de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios. Y en ese sentido, aunque se han beneficiado de un aumento del personal y de presupuesto en los últimos años, sigue habiendo un cierto grado de desigualdad entre los Estados miembros. Por lo tanto, se ha pedido a los Estados miembros que solucionen esa situación y, desde luego, lo que también se trasluce de ese informe es que una autoridad de protección de datos necesita estar bien equipada en lo tocante a personal, en lo tocante a presupuesto y en lo tocante a capacidades para poder ejercer sus funciones de forma adecuada, lo que al fin y al cabo va a redundar en beneficio de la aplicación de la normativa y en el beneficio general. Por último, señalar respecto al informe las observaciones respecto al sistema de gobernanza. Como saben ustedes, en el contexto de la Unión Europea trabajamos con múltiples estados, con los Estados miembros, y las empresas pueden estar situadas en diferentes Estados miembros, pero a su vez tener negocio en uno o varios. Por eso se implementó un sistema llamado el sistema de ventanilla única, por el cual se trata de garantizar una aplicación coherente de la normativa. En ese sentido, el informe concluye que las autoridades de protección de datos trabajan cada vez de forma conjunta y cooperan cada vez más. Sin embargo, se deben proseguir los esfuerzos para garantizar una cultura común de protección de datos entre ellos, de forma que este nuevo sistema de gobernanza alcance su potencial. Además, es muy importante que
las autoridades puedan proseguir su labor de proporcionar orientación a las partes interesadas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, también a través de herramientas específicas. Probablemente, si ustedes siguen el debate nacional o el debate incluso en Latinoamérica sobre la protección de datos, muchas de las cuestiones que les acabo de comentar, estoy seguro que pueden encontrar un cierto grado de convergencia, de identidad con lo que las cuestiones o los problemas que ustedes puedan ver en su aplicación nacional. Sin embargo, hay un elemento en el que me gustaría también utilizar algún tiempo, que es la cuestión de la convergencia y la internacionalización de la protección de datos. El nuevo modelo europeo de protección de datos no nace de forma aislada, sino que forma parte de una tendencia mundial que es cada vez más fuerte. En la actualidad, más de 120 países cuentan con leyes de protección de datos y otros muchos están en diversos estadios de su desarrollo. En particular, es importante destacar el hecho de que muchos países latinoamericanos están aplicando leyes modernas de protección de datos o están trabajando en esa dirección. Por ejemplo, Brasil adoptó recientemente una ley de protección de datos que ahora mismo está empezando a poner en marcha. La Autoridad de Protección de Datos, los directores de la Autoridad de Protección de Datos fueron nombrados hace poco tiempo, mientras que hay iniciativas, por ejemplo, como la iniciativa en Chile, que sigue avanzando, aunque bueno, tendremos que verla también en el contexto de la situación que vive ahora mismo ese país. Iniciativas similares en Argentina. Uruguay también ha modernizado recientemente su normativa de protección de datos. Ecuador está debatiendo un proyecto de ley que también está bastante avanzado en la Asamblea. Y Paraguay, por ejemplo, está desarrollando un borrador de proyecto con una intensa participación de la sociedad civil en un esfuerzo que me parece notablemente interesante. Tenemos en Centroamérica, si nos ceñimos a Centroamérica, Costa Rica, Panamá y otras iniciativas que se están desarrollando, incluyendo países del Caribe, desde como dije, Panamá hasta Barbados, Jamaica, etc. Desde una perspectiva regional, en muchos países latinoamericanos participan activamente en la Red Iberoamericana de Autoridades de Protección de Datos, que se creó en 2003. En 2017, la red adoptó un conjunto de normas de protección de datos, los denominados estándares iberoamericanos de protección de datos, fueron adoptados en Santiago de Chile, cuyo objetivo es constituir una referencia para la convergencia en materia de protección de datos en la región. Y en ese sentido no puedo por menos sino de acentuar la importancia que tienen esos estándares, que ya se han visto como se han utilizado en algunos proyectos de reforma normativa en Latinoamérica y cuya lectura y análisis les recomiendo porque encontramos que tienen una gran calidad y que pueden servir desde luego para encontrar ese punto común en la normativa a nivel latinoamericano. También es importante señalar el esfuerzo que está realizando la Organización de Estados Americanos en la actualización de sus principios de protección de datos, que, bueno, pues que esperamos que pueda seguir avanzando pronto. Igualmente, en el contexto internacional, como ustedes saben, México, Argentina y Uruguay se han adherido al único convenio internacional o acuerdo internacional vinculante sobre protección de datos, el Convenio 108, que si bien ya tiene unos cuantos años, porque es del año 1981, ha sido recientemente modernizado y que ahora mismo cuenta con más de 50 estados partes de todo el mundo. Actualmente, el Secretariado de Protección de Datos del Consejo de Europa está analizando la solicitud de adhesión por parte de Costa Rica. En ese sentido, me gustaría aprovechar la oportunidad para resaltar la importancia de ese proceso, no solo en el contexto puramente nacional, sino en el contexto de la integración, en el contexto internacional como parte de ese acuerdo. Que en ese acuerdo representa de una forma o de otra una comunidad de confianza entre las partes y ofrece el acceso a un sinnúmero de posibilidades, ¿no?, en el que la cooperación internacional en protección de datos brinda no solo a la autoridad, o no solo sino tanto a los ciudadanos como a las empresas. Me gustaría destacar también en ese sentido
como una señal de ese avance que tanto los estándares iberoamericanos de protección de datos como el Convenio 108 modernizado abarcan el tratamiento de datos de carácter personal de forma integral, incluyendo todo el espectro de actividades, incluyendo, por tanto, el sector público y, por tanto, las actividades de cumplimiento de la ley. Hemos hecho referencia al concepto de una moderna ley de protección de datos. Como saben ustedes, hay leyes de protección de datos porque ya tienen varias décadas. Sin embargo, la evolución, no tanto del derecho de protección de datos como del entorno en el que éste se desarrolla, ha llevado a la modernización de estas leyes en muchas jurisdicciones. Nosotros entendemos que una legislación moderna de protección de datos se sustenta en 4 elementos centrales. En primer lugar, la ley o una ley que sea de aplicación general y no sectorial, lo que significa que abarca todos los sectores empresariales así como las autoridades públicas. Esto tiene mucho sentido, ya que en la economía digital actual los datos se mueven fácilmente entre entidades públicas y privadas y a menudo se difuminan los límites entre lo público y lo privado. Además, podemos decir que existe un factor de confianza. Una sólida protección de datos es cada vez más una ventaja competitiva para las empresas, pero también es importante para el gobierno, que depende cada vez más de los datos personales para sus tareas y servicios. Esto incluye, por ejemplo, el intercambio de datos con socios internacionales, ya sea con fines reglamentarios en el ámbito de la cooperación policial y judicial. Esto no excluye que determinados derechos u obligaciones no puedan adaptarse o restringirse en determinados ámbitos con respecto a determinados tipos de tratamiento o con respecto a agentes específicos, por ejemplo, en el caso de las actividades de cumplimiento de la ley. Sin embargo, en nuestra opinión, esto no requiere excepciones generales a las normas de protección de datos. Una manera flexible de poder abordar esta cuestión es identificar los derechos o intereses específicos que justifican una restricción y exigir que la ley garantice un equilibrio necesario y unas garantías adecuadas. Por ejemplo, ciertamente tiene sentido restringir el acceso a información policial durante una investigación en curso, pero quizás deba notificarse a la persona y darle ese derecho si lo solicita, tan pronto como no exista riesgo para la investigación. Como garantía básica, mientras una investigación está en curso, evidentemente, normalmente solo los agentes implicados en esa investigación deberían tener acceso. Consideraciones similares podemos hacer en lo que se refiere a las bases legales para el tratamiento. Las nuevas leyes o las leyes más modernas se están moviendo de un modelo basado en el consentimiento como única base legal, más excepciones, a un modelo en el que se determinan una serie de bases legales definidas de forma neutra, que son las que los agentes que tratan datos, los responsables, pueden utilizar. En ese sentido, si bien es importante garantizar la flexibilidad y, por tanto, ir más allá del consentimiento como única base jurídica, es igualmente importante aplicar criterios claros y uniformes sobre lo que constituye un tratamiento ilícito. Para de esta forma crear condiciones de competencia equitativas y adaptarse a un entorno digital en rápida evolución. Y para que, como hemos dicho, la legislación se constituya una referencia neutral en su aplicación, tanto en lo que se refiere a la tecnología utilizada para el tratamiento como a las operaciones que abarca. Por lo tanto, no es recomendable, en principio, no crear o no abusar de los regímenes especiales o más favorables, en particular, pues, para determinados sectores de actividad o empresariales. Un segundo elemento común a estas modernas leyes de protección de datos es la inclusión de una serie de principios, un conjunto de principios y obligaciones fundamentales que son aplicables con carácter horizontal, incluyendo las que versan sobre el principio de finalidad, el principio de legalidad, principio de calidad, proporcionalidad, seguridad, podríamos seguir en ello, reglas para datos sensibles especialmente protegidos, etc. Esos principios deben ser claramente enunciados y reglados en la normativa
para garantizar, pues, como decía, un entorno neutro de aplicación, pero con reglas bien definidas. Un tercer elemento central son los derechos exigibles de las personas, en particular no solo los derechos clásicos de acceso y rectificación, sino también borrado, pero también los derechos modernos, por ejemplo, el derecho de oposición, derechos más modernos, o el derecho de portabilidad, o los derechos relacionados con decisiones automatizadas. Si bien hemos de considerar que esos derechos no son absolutos y pueden ser objeto de excepciones razonables, pero siempre debemos tratar de evitar que un abanico demasiado amplio de esas excepciones pueda privar de sentido al ejercicio efectivo de esos derechos. Por último, y quizás lo que es no más importante, pero muy importante, una protección de datos eficaz requiere una supervisión y una ejecución creíbles a través de una autoridad o un conjunto de autoridades de supervisión independiente. Se trata de un elemento fundamental que encontramos cada vez más en la Ley de Protección de Datos de todo el mundo. El Convenio 108 lo prevé. Lo mismo ocurre con los estándares iberoamericanos de protección de datos y las normativas de protección de datos de cada vez más países. Si no nos queremos centrar en el contexto latinoamericano y si miramos, por ejemplo, hacia Asia, el proyecto de ley de protección de datos para la India incluye una autoridad independiente de protección de datos. Japón ya tiene tal autoridad y Corea ha introducido recientemente una modificación en su legislación para crear esa autoridad. Lo mismo ocurre, si queremos ver en el caso europeo, con el Reglamento General de Protección de Datos, en el que el requisito de la autoridad independiente está consagrado no solo en el reglamento, sino que se incluye en los tratados de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales. En ese sentido, me gustaría desarrollar este punto específico con cierto detalle, porque entendemos que es un elemento importante. ¿Por qué es importante una autoridad de protección de datos independiente? Una autoridad de protección de datos independiente es importante para los ciudadanos, a fin de garantizar su confianza en el sistema y que dispone de un punto de contacto accesible para responder a sus cuestiones y tramitar sus reclamaciones, sin tener que pasar por procedimientos judiciales largos y costosos. Una autoridad de protección de datos puede contribuir a reforzar la posición de los particulares frente a los operadores económicos, mientras que la posibilidad de que las empresas impugnen sus decisiones ante los tribunales permite verificar y corregir cualquier error de apreciación que pudiera cometerse, garantizando así, por parte de la autoridad, garantizando así un enfoque equilibrado. Disponer de una autoridad independiente responsable de la aplicación de las normas también es un elemento beneficioso para las empresas. A la hora de garantizar el cumplimiento de la ley, las autoridades de supervisión, a diferencia quizás de los órganos jurisdiccionales que deben ser, que se centran en casos individuales y actúan de forma descentralizada, pueden garantizar una aplicación coherente de la normativa en todos los casos. Esto también es importante para evitar que las empresas que incumplan la normativa obtengan una ventaja competitiva frente a los operadores económicos que aplica la ley. En ese sentido se ve cómo la aplicación de la normativa puede tener incluso un efecto beneficioso sobre ciertos mercados particulares. Las autoridades de supervisión también suelen disponer de una caja de herramientas, porque que utilice ese símil, más amplia y flexible en comparación que a los tribunales, ya que pueden utilizar tanto instrumentos de carácter más suave, como el asesoramiento, recomendaciones o advertencias, como instrumentos, digamos, más agresivos, basados en órdenes que pueden incluir requerimientos, sanciones y otros. En otras palabras, aunque la creación de una autoridad de protección de datos implica necesariamente algunos costes, eso es algo que no se puede negar, la falta de tal autoridad conlleva riesgos y costes mucho mayores en términos de fragmentación de la interpretación de la ley, inseguridad jurídica, rigidez del sistema, costes de cumplimiento, etc. En ese sentido, nosotros entendemos que la relación coste-beneficio es muy favorable. Incluso y que genera externalidades positivas, aunque a veces no sea fácil determinar cuál es, digamos así, el impacto en términos económicos de esas externalidades positivas, que existen. Y ayudan además, sobre todo ayuda también a que no se generen externalidades negativas en ese sector. Igualmente, teniendo en cuenta que la legislación debe mantenerse siempre en un cierto nivel de generalidad,
la Autoridad de Protección de Datos juega un papel necesario a la hora de proporcionar una orientación adicional para garantizar una interpretación y una aplicación uniforme de las normas. A diferencia de un órgano jurisdiccional que solo puede pronunciarse en casos individuales y basándose en los argumentos presentados ante él, una autoridad de control puede elaborar directrices generales. En ese contexto podrá tener en cuenta tanto los comentarios de las empresas, por ejemplo, a través de consultas públicas, así como los conocimientos adquiridos a través de actividades de supervisión y ejecución. Esta orientación contribuye igualmente a garantizar la seguridad jurídica, así como la adaptabilidad a la evolución de las condiciones tecnológicas y económicas que las empresas desean. En ese sentido, quisiera usar como ejemplo la tarea que desarrolla el Consejo Europeo de Protección de Datos a la hora de desarrollar esas orientaciones. Normalmente, las opiniones que sobre diversos temas realiza el Consejo Europeo de Protección de Datos están basadas, primero, solo en la interpretación de la ley, pero también en la experiencia de las autoridades de protección de datos a la hora de aplicar esa ley, su conocimiento de cómo se desarrollan unas actividades específicas de tratamiento, las resoluciones que han adoptado y todo el nivel de conocimiento que hay alrededor. Además, muchas de esas opiniones están siendo sometidas a consulta pública. Y de esta forma nos aseguramos o se asegura que la visión de los ciudadanos, la visión de la sociedad civil, la visión de las empresas se tiene en consideración a la hora de elaborar esas opiniones que luego van a tener sin duda un impacto, y lo tienen muchas de ellas, en el momento en que los responsables del tratamiento tienen que gestionar sus procesos de tratamiento de datos. Me gustaría señalar igualmente que la Autoridad de Protección de Datos, gracias a su visibilidad como regulador y supervisor único, puede aumentar la transparencia de las normas aplicables. Además, la autoridad actúa como intermediario entre particulares y empresas y muy a menudo ayuda a encontrar soluciones adecuadas, fuera del contexto de confrontación. Para desempeñar estas funciones, las autoridades de supervisión deben ser independientes y deben disponer de competencias y conocimientos técnicos suficientes. En ese sentido, no cabe más que señalar el reto al que se enfrentan las autoridades de protección de datos, teniendo en cuenta la rápida evolución tecnológica y cómo las nuevas tecnologías y los nuevos servicios se van incorporando a nuestra vida diaria. Si bien hace algunos años una autoridad de protección de datos normalmente podía descansar un poco, bueno, pues en tener un buen equipo de personal de tipo legal o algún técnico, probablemente hoy en día, en el contexto en el que nos movemos, esas autoridades necesitan no solamente personal legal, sino necesitan ingenieros, científicos de datos, auditores, una panoplia de nuevos roles que necesitan, digamos así, poder incorporar a su trabajo diario para poder desarrollar su trabajo de forma efectiva. Es evidente que ese es un esfuerzo que puede no ser posible en muchos casos, pero en ese sentido a eso puede ayudar la cooperación, pues para donde una autoridad no pueda llegar por falta de recursos, otra autoridad pueda, digamos así, utilizar el trabajo realizado por otras autoridades o en el contexto de la cooperación, pues para poder orientar igualmente dentro de su jurisdicción a sus responsables. En ese sentido, la independencia de la Autoridad de Protección de Datos garantiza que sea considerada neutral y, por lo tanto, fiable y aceptada como para reclamaciones fuera de los procedimientos judiciales. Una vez más, eso es importante tanto para las personas como las empresas, ya que contribuye a generar confianza, que es un elemento muy importante, de lo que se trata de tener la confianza de los ciudadanos y de las empresas, que se ha convertido en un recurso crucial y un factor clave para el éxito empresarial en la economía digital. Hoy en día podemos ver cómo a la luz, si bien hace algunos años pues normalmente todos utilizamos los nuevos servicios que se nos proporcionaban de una forma, no voy a decir despreocupada, pero quizás sin hacernos muchas preguntas, a la luz de algunos de los sucesos que se han producido últimamente, es verdad que muchos ciudadanos ya empiezan a preguntarse
qué es lo que pasa detrás del uso de esa aplicación, cómo se están utilizando esos datos, y en ese sentido la confianza deviene esencial para que ese desarrollo de esos servicios se pueda llevar a cabo de forma eficiente. Por último, la existencia de una autoridad de protección de datos independiente abre el camino para la participación plena en los mecanismos de cooperación internacional en protección de datos a través de las diversas redes de supervisores independientes. He citado antes la red, he citado en el contexto europeo el Consejo Europeo de Protección de Datos. Hay otras redes de carácter más informal que también, a las que también se puede acudir en el marco también del Consejo de Europa. Eso es importante no solamente para los casos transfronterizos, pero también de manera general para la participación en diálogos reguladores a nivel internacional y elaboración de normas de carácter global. Y esa cooperación es evidentemente beneficiosa para las empresas que puedan operar en un entorno jurídico más claro cuando se desarrollan herramientas de interpretación y prácticas de ejecución comunes. No es raro que una empresa hoy en día, empresas relativamente pequeñas, presten servicios en un número determinado de países, expandan sus mercados utilizando las nuevas tecnologías y, por lo tanto, si digamos así, existen una serie de puntos comunes en lo tocante al tratamiento de protección de datos que deben seguir unas referencias que sean comunes a los diferentes mercados en los que participan, eso evidentemente es una ayuda para todas esas empresas y para el desarrollo de ese tipo de economía. Y quizás ustedes puedan reprocharme que abuso de las referencias económicas, pero yo creo que es importante tener en cuenta, evidentemente, la protección de datos. Hay una óptica fundamental que es la óptica de la protección de los derechos fundamentales, del derecho humano a la privacidad, derecho fundamental a la protección de datos en muchos países, pero también es un elemento vertebrador de la economía y como tal es generalmente aceptado. Pero en ese sentido su mayor valor reside en poder garantizar la protección de ese derecho, mientras que a la vez no supone un obstáculo para el desarrollo de la actividad económica en el contexto en el que nos movemos. Y en ese sentido, me gustaría poder hablar ahora un poco de las transferencias internacionales. Dada la facilidad con la que los datos circulan, incluso a través de la frontera, la legislación moderna de protección de datos no limita normalmente sus salvaguardas al tratamiento de los datos de forma local, cuando estamos en casa, si me permiten el símil. Por el contrario, suelen tratar de garantizar que las protecciones concedidas localmente no se vean socavadas cuando los datos viajan fuera. Es lo que en la Unión Europea, la Corte de Justicia de la Unión Europea ha denominado o ha caracterizado con la expresión de que la protección debe viajar con los datos, es decir, que se deben garantizar la continuidad de la protección a lo largo de toda la cadena de proceso para así de esta forma, en este caso concreto, dice el tribunal, no socavar la protección de datos ofrecida por la normativa de la Unión Europea. Esto no significa que los datos no deban permanecer en casa. Por el contrario, la Unión Europea, nosotros en nuestras negociaciones comerciales presentamos sistemáticamente una prohibición de cualquier tipo de localización de datos. Nosotros que estamos a favor del comercio internacional y del intercambio y del desarrollo, pero de esta forma en la normativa lo que trata de incorporar son esas protecciones que aseguren que cuando esos datos viajan, un nivel de protección suficiente viaja con ellos. En ese sentido, la normativa europea ha incorporado un conjunto de instrumentos que tratan de ofrecer flexibilidad a la hora de abordar las situaciones de transferencia. Estos instrumentos van desde las llamadas decisiones de adecuación, es decir, la determinación oficial de que un tercer país garantiza un nivel de protección esencialmente equivalente. Hay una serie de países que tienen ese carácter. Actualmente en Latinoamérica, tanto Argentina como Uruguay son países que han sido reconocidos como adecuados. Y hay otros
instrumentos más allá de la decisión de adecuación, en tanto en cuanto una decisión de adecuación es un proceso largo que requiere un análisis completo de la normativa de la situación en el país candidato. Por lo tanto, se pueden utilizar otros elementos que son instrumentos contractuales que deben garantizar garantías apropiadas. Esos instrumentos contractuales pueden ser, por ejemplo, los que llamamos cláusulas contractuales tipo, que ahora están sujetas a evaluación, códigos de conducta, mecanismos de certificación y otros. Para los organismos públicos, instrumentos adicionales como acuerdos internacionales o acuerdos administrativos, por ejemplo, memorandos de entendimiento, en los que las partes se comprometen a garantizar esas garantías apropiadas de protección de datos. Lo importante es que estos instrumentos ofrezcan la protección necesaria y que esa protección quede fijada en un documento, en una norma con alcance contractual. Por ejemplo, debe quedar claro qué nivel de protección debe alcanzar un contrato entre el exportador de datos y el importador de datos, o qué diferencia un buen modelo de un mal modelo de certificación. Al igual que las normas nacionales de protección de datos, este nivel de protección se refiere a todos los aspectos de una legislación moderna en materia de protección de datos. Además, en ese sentido, en cuanto a la forma o tipo de tratamiento, creemos que no es necesario privilegiar a determinados tipos de empresas o a través de instrumentos a medida. Frecuentemente se encuentran en algunas legislaciones excepciones que son muy amplias para ser utilizadas en las transferencias internacionales de datos, pero que podrían encontrar un acomodo en unas bases de carácter general. Por ejemplo, no hay razón para pensar, por ejemplo, que los bancos o entidades financieras necesiten una derogación específica para la realización de sus transferencias internacionales de datos, que pueden igualmente basarse en instrumentos contractuales que puede ofrecer la legislación, al igual que otros operadores de la economía, para en ese sentido establecer lo que a veces un plano de igualdad en la actividad y que no se establezcan ventajas anticompetitivas en ese sentido. Hablando todavía de la legislación moderna de protección de datos, quizás un último punto de importancia sería el principio algunos principios adicionales que se han venido incorporando. Por ejemplo, por citar solo dos de ellos, en lugar de depender únicamente de la supervisión y la monitorización de la Autoridad de Protección de Datos a la hora de garantizar el cumplimiento de la normativa, la responsabilidad de garantizar y demostrar el cumplimiento de la red de protección de datos debe recaer sobre todo los responsables del tratamiento de los datos, ya sean estos empresas o autoridades públicas. Esto es lo que en el Reglamento General de Protección de Datos llamamos el principio de rendición de cuentas, que ha sido también adoptado en muchas normativas. Vamos a pensar, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, la normativa uruguaya y otros. Algunos lo han regulado directamente en la ley, otros lo regulan a través de algún tipo de orientación o norma específica emitida por la Autoridad de Protección de Datos, pero que es un elemento fundamental a la hora de demostrar que los responsables de protección de datos, los responsables del tratamiento, han puesto en marcha y han implementado las medidas que le demanda la ley, y muy importante que son capaces de demostrar que esas medidas se han puesto en marcha. Y en ese sentido, pues, elementos como la figura del oficial de protección de datos representa un papel fundamental, porque es llevar un poco la monitorización e incluso la supervisión al ámbito local, tener como tenía in-house, tener la posibilidad de tener asesoramiento sobre la normativa y poder ofrecer ese asesoramiento teniendo igualmente el conocimiento de cómo funciona la empresa, la entidad a la que nos referimos. Otro concepto importante es el concepto de privacidad o protección de datos desde el diseño o por defecto. La idea de que la protección de datos se puede aplicar mejor si desde el comienzo, desde que empieza a pensar en un nuevo sistema o tipo de tratamiento,
se tiene en cuenta el impacto de la normativa o cómo mejor aplicar la normativa de protección de datos. Este elemento bueno, pues que nace un poco digamos así, los viejos usos o los usos extendidos de la ingeniería del software, en la ingeniería del desarrollo de sistemas de información, ha encontrado un buen acomodo en la protección de datos y creemos que es un elemento fundamental. En ese sentido, hay elementos añadidos como por ejemplo, los análisis de impacto en protección de datos de un determinado tratamiento, que también tiene su origen en el típico análisis de riesgos en sistemas, incluyendo sistemas de información, y todos esos elementos que se están recogiendo, se recogen de otros campos de actividad, se encajan bien en el ámbito normativo de la protección de datos y son elementos que ayudan al responsable del tratamiento a desarrollar su sistema, a desarrollar sus tratamientos con plenas garantías y sobre todo permitiendo un elevado nivel de trazabilidad. Si uno tiene sus auditorías internas, si uno tiene sus análisis de impacto, en el momento en que se detecte alguna cuestión, algún fallo, uno siempre podrá volver atrás para detectar a ver dónde nos hemos equivocado y qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo. Y desde luego, nunca una autoridad de protección de datos que tenga que examinar una cuestión relativa a un posible incumplimiento de la normativa, si esa autoridad de protección de datos en ese proceso atestigua que el responsable del tratamiento ha tenido en cuenta, ha llevado a cabo todos estos pasos, probablemente vaya a tener digamos, una visión más positiva del comportamiento de esa entidad a la hora de adoptar alguna decisión si fuera necesario en el marco de la supervisión. Quisiera hablar ahora un momento y, bueno, no quiero extenderme demasiado en el discurso, que no quiero aburrirles, sobre el sector público y quizás también en el contexto de la cooperación internacional en el ámbito policial y judicial. A menudo se expresan reservas en cuanto a la aplicación de las normas de protección de datos al sector público, en la medida en que se entiende o se dice que la aplicación de dichas normas pueden interferir negativamente en el ejercicio de funciones públicas. Sin embargo, nosotros consideramos que esa afirmación no se corresponde con la realidad. La experiencia de la Unión Europea muestra que para garantizar la eficacia de las tareas de la administración pública es esencial garantizar un nivel elevado y uniforme de protección de datos personales de los individuos, a fin de facilitar el intercambio de datos personales entre las autoridades competentes, también en el ámbito del derecho penal. Hoy en día, y lo señalaba al principio, las autoridades públicas tienen acceso a un gran volumen de información, por el volumen de información que ellos recopilan, pero también por información que es proporcionada por el mismo ciudadano o por entidades privadas. Ese volumen de información, en algunos casos, puede ser necesario compartirlo con otras entidades de la administración pública para facilitar el desarrollo de servicios. Si ese intercambio de información, esas actividades de cesión de información y tratamiento se desarrollan en un entorno reglado en el cual se garantizan los derechos de los ciudadanos, no solo tendremos una aplicación efectiva de esa normativa, de esos nuevos servicios, sino que la implementación de esos servicios estarán basados en la confianza del ciudadano. Y eso, insisto, es un elemento fundamental. Un alto nivel de protección, lejos de socavar la eficacia de la administración pública, también en el ámbito de la cooperación internacional, contribuye a mejorar esa eficacia y a proporcionar seguridad jurídica a todos los interesados. Insisto en esto un poco también porque, bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de asistir, ver un debate sobre esta cuestión, siempre hay se alega el hecho, bueno, es que necesitamos esta información, somos la administración, tenemos que proporcionar esos servicios. Esto nos puede causar problemas. Nosotros creemos, y quizás un poco también teniendo en cuenta no solamente la
la normativa actual, que es reciente, sino la aplicación durante más de 20 años de la Directiva de Protección de Datos, que esos temores no están justificados por los hechos y que siempre hay una forma de encontrar el equilibrio entre la aplicación efectiva de las normas y la provisión de los servicios de administración pública. En ese sentido, y ya casi terminando, me gustaría señalar un poco la relación o cómo se integra la protección de datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial. La aplicación de la ley en ese ámbito desempeña un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. Todos somos conscientes de las dificultades que presenta la lucha contra el terrorismo, el cibercrimen y otras formas de delincuencia grave, que por su alcance cada vez más global, porque hoy en día nadie duda que las actividades en el contexto del cibercrimen tienen carácter global, requieren respuestas también que garanticen colaboración policial y judicial efectiva también de forma global. En la Unión Europea tenemos una amplia experiencia en el intercambio de información entre los Estados miembros y con terceros países, siempre con el apoyo de instrumentos jurídicos y sistemas de intercambio de información que se han venido desarrollando. Me viene a la memoria el sistema de información Schengen o el sistema de información de visados, que normalmente se pueden encontrar ustedes muchas referencias a los mismos. Y a lo largo de muchos años, desde probablemente las actividades de cooperación policial tengan regladas, tengan ya más de 30 años. Estos intercambios implican en muchos casos, y cada vez más, intercambio de datos de carácter personal, incluyendo datos de carácter sensible, como los datos de tráfico de comunicación o de contenido que son almacenados por proveedores de servicios de la sociedad de la información. De esta forma, todas las formas de cooperación policial y judicial deben prever las salvaguardias necesarias en materia de protección de datos para completar dichos intercambios. También esto es para garantizar una lucha más eficaz contra la delincuencia, que garantice la seguridad jurídica con respecto a las pruebas recogidas y que ayude a crear confianza mutua entre las autoridades competentes. En ese sentido, hay iniciativas realmente relevantes como el segundo protocolo del Convenio de Budapest, ahora mismo en discusión. Sí, entiendo que ustedes lo conocen, en otro caso el Convenio de Budapest es el Convenio de Lucha contra el Cibercrimen, que fue aprobado originalmente en el año 2001 y que ahora está sujeto no a una revisión, sino a la elaboración de un segundo protocolo adicional cuyo objetivo primordial y principal es modernizar, digamos, y dotar a la cooperación policial internacional de instrumentos adaptados a la realidad que estaba describiendo. En ese sentido, si ustedes consultan el mandato que elaboró el Consejo de Europa sobre este segundo protocolo adicional, indica que el segundo protocolo adicional debe incluir salvaguardas apropiadas de protección de datos. En ese sentido, conviene recordar la incorporación creciente de países latinoamericanos a estos instrumentos, incluyendo en este último caso, si hablamos del Convenio de Budapest, Argentina, Colombia, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil, Guatemala y México como observadores, y creo igualmente recordar que Costa Rica. La Comisión Europea, en ese sentido, nos hemos comprometido a seguir promoviendo y desarrollando la convergencia en ese ámbito, teniendo en cuenta que esa convergencia constituye una base importante para una cooperación estrecha y ambiciosa entre autoridades públicas a través de las fronteras. En ese sentido, la reciente comunicación sobre los 2 años de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, sobre la que hablaba al comienzo de la intervención, la Comisión se ha marcado como objetivo fomentar el establecimiento de diálogos en materia de adecuación con los terceros países interesados, incluyendo, cuando sea posible, la transferencia de datos a las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes penales y a otras autoridades públicas. Normalmente, cuando se habla de adecuación, todos entendemos, o los procesos hasta ahora, se centran en la adecuación a nivel comercial, los tratamientos de datos de carácter comercial, incluso teniendo en cuenta que en el examen de esa adecuación de carácter más comercial también se tienen muy en consideración el análisis del acceso por parte de las autoridades gubernamentales a esa información. Pero también
esa segunda pata de la normativa europea de protección de datos, que constituye la Directiva de Protección de Datos en el ámbito criminal penal, también ofrece la posibilidad de otorgar esa adecuación a terceros países en el ámbito de la cooperación judicial penal. Igualmente, estamos trabajando en el desarrollo de medios que faciliten la cooperación entre los operadores privados y las autoridades encargadas de cumplir la ley. Todo ello en el interés de garantizar una cooperación efectiva y respetuosa de los derechos fundamentales en este ámbito. Lo cual no deja de tener su complicación teniendo en cuenta por ejemplo, que en el desarrollo de instrumentos multilaterales, como puede ser el Convenio de Budapest, nos encontramos que las partes interesadas en formar parte de ese acuerdo, bueno, pues tienen diferentes sistemas legales y diferentes aproximaciones a una serie de elementos, incluyendo derechos fundamentales o derechos procedurales y las salvaguardas. En ese sentido, constituye un ejercicio singular y bastante complejo el poder llegar, digamos, a esas posturas comunes en ese ámbito, y por lo tanto eso señala también, indica la importancia de esa labor de convergencia. Convergencia, por ejemplo, que ustedes pueden ver, tal y como hemos señalado, en instrumentos como el Convenio 108 modernizado, que ahora mismo está abierto para su ratificación por las partes. Para terminar, me gustaría simplemente subrayar el compromiso de la Unión Europea y de la Comisión en promover y seguir desarrollando esta convergencia con países y organizaciones regionales que compartan estos valores similares de los cuales hemos estado hablando a lo largo de este tiempo, así como el esfuerzo por garantizar que las nuevas tecnologías y los servicios no vayan en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese tipo de convergencia, muy basada en nuestros valores compartidos, está sin duda ayudando a estrechar las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, que ya están unidas a través de unos fuertes lazos políticos, comerciales y culturales. Y también aportará beneficios muy tangibles al facilitar en gran medida el comercio y la cooperación entre las autoridades públicas, que cada vez dependen más de la información de carácter personal. En ese sentido, es todavía complejo encontrar herramientas estadísticas que realmente nos permitan medir cuál es el impacto de estas actividades de convergencia o de tener un escenario común a nivel global en ese ámbito, pero poco a poco al menos vamos encontrando variables proxy que nos permiten concluir que existe ese beneficio, y podría pensar, por ejemplo, en variables como cómo crece el volumen de datos intercambiados entre diferentes países, y cómo, por ejemplo, en los últimos años ese intercambio de datos, esos flujos de datos que presentaban una cierta simetría en cómo se llevaban a cabo alrededor de un gran punto central, se van diversificando por muchas razones, pero y una de esas razones porque probablemente los escenarios sociales, económicos y legislativos pues facilitan esos intercambios. En ese sentido, simplemente subrayar el trabajo conjunto que estamos desarrollando en la región con muchos países, incluyendo el realizado a través de proyectos que hemos puesto en marcha para poder trabajar con ustedes y para poder facilitar esa colaboración. Déjenme simplemente también añadir que la Unión, la Comisión, siempre estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia en la implementación de la normativa y en su desarrollo, en el sentido de compartir esas lecciones aprendidas y seguir desarrollando este diálogo común en ese sentido. Por último, por ahora, reiterar mi agradecimiento por estar hoy con ustedes, e invitarles a compartir ahora sus puntos de vista, a responder sus cuestiones, y quizás una última referencia un poco a lo que señalaba antes, al proceso de adopción por parte de Costa Rica del Convenio 108. Me gustaría
señalar de nuevo que entendemos que es un proceso realmente importante, que va a tener un impacto, puede tener un impacto no solamente a nivel nacional en la normativa costarricense o la notación, sino también en la posibilidad que se le ofrece en el ámbito de la cooperación internacional y en ese sentido la convergencia de estas normas tan importantes con más de 50 países por el momento, que esperamos que puedan ser más en el futuro. Desde luego, no soy yo el que un poco el que representa aquí al Consejo de Europa, pero desde luego la Unión entiende que este es un instrumento fundamental. De hecho, ustedes pueden encontrar una referencia al Convenio 108 entre los elementos que se tienen en cuenta a la hora de valorar una decisión una posible decisión de adecuación, y en ese sentido la Unión Europea ha desarrollado un papel y trata de desarrollar un papel en el desarrollo de ese convenio y en su implementación global. Y no quiero extenderme más, no sé si he cedido mi tiempo, pero en todo caso me gustaría tener ahora la oportunidad de dialogar con ustedes en aquellas cuestiones que consideren pertinentes. Muchas gracias. Don Manuel, las gracias a usted. Definitivamente ha sido muy interesante y muy provechoso poder escucharlo. Le comento que el público está ansioso y nos han hecho cualquier cantidad de preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo de responderlo todo. En principio vamos bien con el tiempo. Vamos a ver, voy a leer la primera porque algunas son muy amplias. Nos dice, el procedimiento sancionatorio que usted mencionó con multas elevadas parece que de alguna forma incide en el comportamiento de los responsables y encargados para estar en el cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos. Don Manuel. Vamos a ver, a la hora de hablar de sanciones, lo que hay que tener en cuenta es el sistema en su globalidad. Lo que aporta en la solución que hemos adoptado en el contexto de la Unión Europea, la idea es que las autoridades de protección de datos deben tener un conjunto de herramientas suficientes que le permitan realizar esas tareas, incluso la sanción, pero de una forma eficaz, disuasoria, pero también proporcional. Esos son los tres elementos. El sistema sancionador debe ser eficaz, debe ser disuasorio, pero debe ser proporcional. Por lo tanto, las autoridades disponen desde la posibilidad de hacer una advertencia al responsable, sujeto a vigilancia en este caso, hasta la posibilidad de imponer una sanción económica que puede ser una cantidad elevada. Lo que hay que tener en cuenta es ese margen de maniobra que tiene, incluyendo el margen de maniobra que se tiene a la hora de imponer esa sanción económica. Si ustedes consultan el Reglamento General de Protección de Datos, verán que hay una serie de variables que la autoridad tiene que tener en cuenta para ajustar el volumen de la sanción cuando sea necesario imponer una sanción a los hechos que se han producido, al impacto de esos hechos y para tener en cuenta una serie de elementos, pues como el comportamiento del responsable, cuál ha sido su reacción ante los hechos que pueden haber llevado a ese problema con la aplicación de la normativa, etc. En ese sentido, no conviene poner el acento, aunque desde luego muchas veces es donde se pone solamente en el hecho de no, mire usted, el reglamento o la normativa permite imponer sanciones muy elevadas, sino en todas las posibilidades que se ofrecen para garantizar, como señalaba, que el sistema sea eficaz, que sea disuasorio, pero que también sea proporcional. Si les pongo un ejemplo, quizás un poco antiguo, hace algunos años se podía dar el caso que algunos sistemas tuvieran, por ejemplo, unos tramos de sanción económica en aplicación de, pues, decir, cuando la falta fuera leve, grave o muy grave, con unos tramos fijos. Esos tramos fijos, sin la posibilidad de adaptar
el importe de la sanción en las circunstancias, podían determinar, en algunos casos, incluso la sanción mínima aplicable a una determinada infracción pudiera no estar del todo ajustada a lo que realmente había ocurrido y pudiera tener un impacto sobre el responsable superior al necesario. Cuando se dispone de todas estas posibilidades, no solo primero un conjunto de elementos desde la advertencia hasta la sanción, como también la posibilidad de graduar esa sanción, en ese sentido garantizamos porque no se produzcan situaciones por las cuales la sanción a lo mejor no se ajusta a la realidad del hecho que se trata no de juzgar en este caso, sino de sancionar. No sé si ha sido suficiente o quizás necesita alguna aclaración. Perdón, no oigo nada. Perdonen, me está llegando, parece que hay algún problema, me está llegando. Hay una pregunta que indica, dice, ¿cuáles son los nuevos elementos que están incorporando las normas de protección de datos modernas? Bueno, creo que en mi exposición he indicado cuáles son, en principio, aunque bueno, he tratado de desarrollar los 4 elementos fundamentales, simplemente por hacerlo de forma rápida. Primero, que la norma de protección de datos, la normativa de protección de datos sea de aplicación horizontal, de aplicación general, y no esté basada específicamente en normas sectoriales. En segundo lugar, que recoja una serie de principios fundamentales de aplicación general también. Por ejemplo, el principio de finalidad, principios de legalidad, principio de calidad, etcétera. Luego, que estén definidas de forma clara los derechos individuales, incluyendo los derechos de acceso, rectificación, los derechos ARCO que todos conocemos, los derechos nuevos quizás, como el derecho a portabilidad, el derecho de impugnación de decisiones automatizadas. Y por último, una cuestión fundamental en el ámbito de los derechos es garantizar el recurso a una solución, a un recurso judicial y no judicial efectivo para el individuo. Y en cuarto lugar, sería pues, la existencia de una autoridad de protección de datos dotada de independencia en lo relativo al funcionamiento, a sus tareas de supervisión y monitorización de la aplicación de la normativa de protección de datos. De acuerdo. Don Manuel, la siguiente pregunta que nos hacen es, nos dicen que les gustaría conocer su posición en relación con la importancia de la potestad de control a las autoridades de control y también qué importancia considera que tiene la figura del delegado de protección de datos. Muy bien. Respecto a la primera pregunta, si se refiere a la potestad de control, la autoridad de control, entiendo que se refiere a cuáles son los mecanismos que permiten, digamos, verificar que las decisiones que adopta la autoridad de control se adoptan dentro de sus competencias, dentro de la normativa. En ese sentido, entiendo que normalmente todas las decisiones que adopta una autoridad de protección de datos, sobre todo en el ámbito de aplicación de la autoridad de protección de datos, normalmente son recurribles en vía judicial. Por tanto,
Siempre hay un control judicial efectivo sobre lo que hace la autoridad para así poder verificar la aplicación correcta de la normativa. En ese sentido, no cabe sino considerar la importancia fundamental que tiene, por ejemplo, la jurisprudencia que se ha venido desarrollando en muchos países, incluyendo, por ejemplo, la europea, la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia, a la hora de matizar o de determinar de forma clara cómo se aplica dicha normativa de protección de datos. La segunda cuestión era, perdón, Tatiana. Sí, señor. La segunda es sobre la figura del delegado de protección de datos. Nos dicen que cuál sería la importancia de tener esta figura dentro de la normativa o la aplicación en el país. Nosotros creemos que la figura de la protección del delegado de protección de datos es un valor añadido importante en la implantación de la normativa. El delegado de protección de datos ofrece, déjenme utilizar un símil de capilaridad. Permite llevar la protección de datos a casa, en el sentido de que en el marco de la empresa, en el marco de una autoridad pública determinada, ese conocimiento queda interno a la organización y se utiliza para la supervisión interna y para el asesoramiento interno. En ese sentido es muy importante, entendemos. Es verdad que hay que tener en consideración que la implantación de una figura como la del delegado de protección de datos evidentemente tiene un coste. No todas las entidades pueden asumir ese coste. Por eso normalmente las normativas introducen primero algunas limitaciones en el sentido de quién está obligado a incorporar dentro de su estructura un delegado de protección de datos y, en segundo lugar, ofrecer la posibilidad también, por ejemplo, de poder utilizar ese servicio de asesoramiento por vías diferentes, no solo a través de incorporar o contratar a una persona, un grupo de personas específicas para esa labor, sino poder a lo mejor externalizar esa labor, siempre con garantías de que se va a llevar a cabo de forma adecuada y, en ese sentido, poder cumplir con la legislación. También es importante, en ese sentido, considerar que normalmente la Autoridad de Protección de Datos también debe garantizar, desde luego, al mayor nivel posible, que todos los responsables, incluyendo desde pequeñas y medianas empresas o mini empresas hasta las grandes empresas, dispongan o tengan acceso al asesoramiento que pueda ofrecer la Autoridad de Protección de Datos. Pero insisto, en el delegado de protección de datos, sobre todo en entornos de tratamiento complejos, cumple una función primordial y es muy recomendable que se incorpore en la normativa. Perfecto. Nos preguntan por acá también con respecto a la adhesión al convenio 108. Nos dicen, en su opinión, ¿consideran necesario que el ordenamiento jurídico local se adapte a los estándares iberoamericanos, por ejemplo, y que tenga independencia la Agencia de Protección de Datos? En este caso estamos hablando puntualmente de nuestra agencia, ¿verdad? De la PROAP. Sí sería recomendable que tenga independencia del Poder Ejecutivo. Vamos a ver, esto es una cuestión un tanto compleja. O sea, en primer lugar, digamos, no me corresponde a mí un poco evaluar cuál es la situación actual. Creo que en mi exposición he subrayado la importancia de que exista una autoridad independiente de protección de datos, pero también entiendo que hay diferentes formas de llegar a esa solución dentro de marcos institucionales y legales diferentes. El modelo europeo es un modelo que se ha venido implantando en los últimos 20, 30 años y es el resultado también de una evolución y de la adaptación a un marco normativo específico. Con lo cual quiero decir que puede haber soluciones diferentes que lleven al mismo efecto, que el efecto sea esa independencia de la autoridad.
¿qué elementos pueden ser esos? No vamos a entrar directamente, pero, por ejemplo, cómo se elige a los responsables de esa autoridad, cómo se garantiza que los responsables de esa autoridad puedan ejercer sus funciones de forma imparcial e independiente, con qué recursos se dota a la agencia. Todos esos elementos han de tenerse en cuenta, pero como he dicho, depende muy mucho de cómo sea el marco institucional y normativo de cada país. Tanto los estándares iberoamericanos como el Convenio 108, modernizado, hacen una apuesta decidida por la existencia de esa autoridad independiente. Pero en este caso quizás convendría hablar que lo importante es que en esa adaptación que hablamos de la normativa, que el efecto sea el que se persigue, es decir, que la autoridad de protección de datos sea de hecho independiente, con independencia pues, de la solución legal que se encuentra dentro del marco normativo específico, que puede ser muy diferente en Europa o en Asia o en Centroamérica, o el modelo, si es un modelo más presidencialista, un modelo más parlamentario. Como he dicho, cada país pues tiene un posicionamiento en ese sentido, una determinada organización, y por lo tanto la implantación de la Autoridad de Protección de Datos se debe adaptar a ese marco normativo e institucional. De acuerdo, acá nos hacen dos consultas muy interesantes, tal vez las podemos abarcar un poquito juntas. Nos dicen cuál es su criterio sobre la protección de datos personales después de que éstas ya hayan fallecido. ¿Será necesario seguirlos protegiendo? ¿De qué manera? Y también con respecto al derecho al olvido, nos dicen, en Costa Rica ya tenemos antecedentes de la aplicación del derecho al olvido en torno a la eliminación del nombre, situación jurídica o fotografías de individuos en archivos históricos de sitios de noticias. ¿Cuál sería su valoración en este uso del derecho al olvido? Vamos a ver. Quizás empiezo por la segunda pregunta. Bueno, es una cuestión candente. Lo que cabría decir sobre el elemento concreto es la normativa, en principio, no se trata de borrar la información, por ejemplo, que fue publicada en una noticia de prensa hace 20 años, o borrar un periódico o un documento histórico. No, eso no se trata de eso. Se trata de responder, el derecho al olvido se trata de responder a situaciones específicas, cuando esas situaciones tienen un impacto sobre los derechos fundamentales de una persona determinada. En ese sentido, hay que hacer, y yo creo que en protección de datos y en otros derechos fundamentales es el elemento fundamental es encontrar un balance entre la aplicación de la aplicación de los derechos. Como he dicho, normalmente no se va a tratar de modificar o borrar la información que fue publicada en un determinado periódico hace 50 años o 40 años o 30 años, que figura en un archivo. Se trata de mitigar el impacto sobre los individuos cuando esa información se hace generalmente pública. No voy a entrar ahora un poco en cómo se han venido desarrollando esas soluciones en el ámbito de la Unión Europea, las diversas resoluciones, desde el famoso caso Costeja y toda la jurisprudencia que en ese sentido ha ido, pero lo que quisiera matizar o señalar es que ese derecho al olvido, entre comillas, puede ser perfectamente compatible en los casos en los que resulte justificado con el derecho a la libertad de información y el acceso a la información, que suele ser generalmente el debate que se produce cuando se habla del derecho al olvido. Si el derecho al olvido va a suponer una forma medida un impacto
en el derecho a la libertad de información, el acceso a información por parte de terceras partes. Y respecto a los datos de personas fallecidas, bueno, cabría señalar que habría que distinguir quizás, por un lado, lo que es el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, y por otro lado, el derecho a la protección de datos personales. Hay legislaciones que consideran que una vez extinguida la personalidad, el derecho a la protección de datos no ha lugar al derecho a la protección de datos, mientras que se mantiene el derecho a la intimidad, a la privacidad, que puede ser ejercido por sus herederos y tal, mientras que hay otras legislaciones que tienden a extender ese derecho a la protección de datos más allá del fallecimiento del individuo. En ese sentido, probablemente la respuesta a esa cuestión se deba mucho un poco digamos así, al derecho específico de cada país y cómo se aplican en esas normas. Por lo tanto, cabe ver que existen esas posibilidades de decir, mire usted, una vez que una persona ha fallecido, el derecho a protección de datos, digamos, desaparece con la extinción de la persona, mientras que otras legislaciones pueden ir más allá y extender ese derecho. Tanto una decisión como la otra, o una orientación como la otra, pueden estar basadas en el derecho civil de cada país o en normativas específicas, pero en todo caso es un debate interesante, pues bueno, en el que siempre se pueden encontrar posturas bastante diferenciadas. De acuerdo. Don Manuel, para ir cerrando, creo que podemos hacer dos últimas preguntas. Nos dicen por acá, en su experiencia en otros países o con otras agencias de protección de datos, ¿cuál sería la interacción correcta entre agencia de protección y entidades públicas? O bien si es necesario realizar, por ejemplo, auditorías, algún modelo de evaluación de cumplimiento, y cuál sería la recomendación para tratar con entidades financieras y bancarias ante fraudes tan frecuentes, nos dicen por acá. Creo que esta persona lo que quiere saber un poco es cómo funciona el modelo de agencia de protección de datos en otros países con instituciones públicas o similares dentro de cada uno de sus países. Vamos a ver, en principio, la Autoridad de Protección de Datos independiente interactúa con una administración pública en el contexto del marco legislativo aplicable, de la misma forma, en principio, que actúa con una entidad privada cuando nos referimos, por ejemplo, a las labores de asesoramiento, a las labores de monitorización, incluso de supervisión. Puede haber diferencias. Hay, por ejemplo, muchas normativas que dicen, bueno, en el régimen sancionador las multas pecuniarias no se establecen para la administración pública, en cambio sí se establece la posibilidad de, por ejemplo, iniciar o establecer acciones disciplinarias a los responsables de dichas administraciones. Pero más allá de pequeñas diferencias que pueda haber para adaptar, tener en cuenta las peculiaridades de la administración pública, en principio la Autoridad de Protección de Datos debe interactuar con dicha administración de la misma forma que interacciona con las entidades del sector privado. En ese sentido, es importante que las reglas que se definen en la ley establezcan de una forma ponderada cómo se producen esas interacciones. ¿Puede una Autoridad de Protección de Datos hacer una auditoría o una inspección, cualquiera el término que quieran considerar, a una autoridad pública? Sí, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Teniendo en cuenta además pues, que esa labor de supervisión, con independencia de que luego pueda haber o no haber una variante desde el punto de vista del régimen sancionador, son beneficiosas para ambas partes.
para una autoridad de protección de datos conocer qué es lo que hacen o cómo lo hacen o cómo se desarrollan ciertos procesos por parte de los responsables es un elemento fundamental a la hora de poder elaborar sus criterios, a la hora de poder ofrecer asesoramiento y a la hora de poder garantizar una aplicación efectiva y fiable de la normativa. Y, por tanto, también es importante que pueda tener acceso a esa información por parte de las administraciones públicas. En ese sentido, también para las administraciones públicas es beneficioso poder obtener el asesoramiento o incluso de la Autoridad de Protección de Datos cuando esta autoridad decide de oficio o en respuesta a una reclamación recibida, pues realizar alguna actividad de auditoría, alguna actividad de supervisión a las administraciones públicas. Puede haber matices, desde luego, en determinados órganos del Estado, como puede ser el Poder Judicial. Ahí, por ejemplo, hay soluciones que dicen, con la normativa europea, normalmente la Autoridad de Protección de Datos no tiene por qué ser la autoridad que se ocupa del Poder Judicial, pero también debe haber esa supervisión del Poder Judicial en la forma que éste estime oportuno. Hay diferentes soluciones en ese sentido. Otros pueden decir, no, mire usted, en el ámbito judicial la autoridad no puede intervenir cuando la autoridad judicial desempeña sus funciones jurisdiccionales, pero sin embargo puede intervenir si se produce, pues, no sé, una brecha de seguridad o si se refiere al uso de datos en el ámbito de la gestión de personal. Hay diferentes soluciones y, por supuesto, en el ámbito de la administración pública hay que tener en cuenta pues, las peculiaridades de cada órgano y de cada situación. Pero la base debería ser, en principio, que la autoridad de protección de datos debe tener acceso a la administración pública de la misma forma que tiene acceso a las entidades privadas, con, lo dicho, con las matizaciones, con los elementos que el legislador entienda deben incorporarse en lo tocante a la administración pública. De acuerdo, don Manuel. Creo que con esta última pregunta tal vez aprovechamos más bien a tener algunas palabras de cierre de su parte, si desea retomar también todas las preguntas y decirnos unas palabritas en un minuto. Nos dicen por acá, ¿qué le hace falta a Costa Rica para todavía darle más importancia al tema de la protección de datos personales? ¿Cuál sería el camino que usted sugiere como país que nos hace falta, por donde nos hace falta todavía ir, verdad? Y no sé si con eso, don Manuel, tal vez usted me regala sus palabras de cierre y damos por finalizada su participación. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que sería muy atrevido por mi parte de pretender decir cuál es el camino que debe seguir Costa Rica en ese sentido. Y quizá necesitaría bastante tiempo y poder tener una conversación larga y distendida sobre ese tema. Lo que sí puedo decirles es que iniciativas como la solicitud de adhesión al Convenio 108 ciertamente son iniciativas relevantes. Normalmente en ese proceso de adhesión los órganos del Consejo de Europa que se ocupan de estos asuntos van a tener la posibilidad de interactuar con ustedes, de analizar la legislación, ver si cómo esa legislación se ajusta a los requisitos del Convenio 108. En ese sentido, es una labor de análisis que no solo va a ser beneficiosa desde el punto de vista del puro procedimiento de adhesión, pero también desde el punto de vista de que ustedes, Costa Rica, haga esa evaluación para ver en qué situación se está y si conviene o no introducir cambios y dónde hay que introducir esos cambios. Y entiendo que eso también debe formar parte quizás de un debate quizás un poco más global, de un mayor alcance sobre cómo nos adaptamos todos a las necesidades de la nueva economía y
y bueno, pues a la realidad realidad social de que que se define por el tratamiento continuo de nuestros datos de carácter personal, también digamos así, como objeto económico. En ese sentido, yo creo que abrir un debate nunca es malo. Antes de poner en marcha todo el procedimiento legislativo de la nueva normativa de protección de datos de la Unión Europea, primero se empezó pues unos años de debate con la sociedad civil, con la gente que estaba aplicando la normativa, con los responsables, con la Autoridad de Protección de Datos, y luego un largo proceso legislativo en el cual hubo mucha discusión. En ese sentido, cualquier debate, cualquier análisis va a ser positivo y va a proporcionar pistas sobre cuáles pueden ser los siguientes pasos en la evolución. Por lo tanto, entiendo que el proceso de adhesión al Convenio 108 es una muy buena oportunidad pues, para hacer ese análisis y, desde luego, tal y como he dicho antes, en la medida en que nuestra experiencia en el desarrollo de la nueva normativa y en el análisis de todos los elementos que condicionan esa normativa y la nueva realidad pueda ayudar, estamos a su disposición. Y con esto nada más, quizás pues despedirme de ustedes, agradecerles mucho una vez más su invitación, simplemente esperar que mi intervención haya sido de su agrado y que les haya permitido quizás hacerse algunas preguntas y, como he dicho, a su disposición para ahora en el futuro pues seguir este diálogo que nosotros entendemos es fundamental, el diálogo entre Europa, entre la Unión Europea, Latinoamérica y desde luego Costa Rica. Muchas gracias. Don Manuel, las gracias a usted por habernos acompañado. Definitivamente no se equivocan los participantes cuando nos hacen comentarios y nos dicen un lujo expositor, excelente su presentación. Don Manuel, muy agradecido con usted, definitivamente a título de toda la agencia, la directora nacional, doña Elizabeth Mora, de verdad con usted y con la comisión por tener esta participación suya que realmente llena de gloria nuestro Congreso Virtual 2021, Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Por acá vamos a presentarles a nuestros participantes. Nos gustaría que puedan ver cuál es el resto de la agenda que vamos a tener durante esta semana. Si ustedes desean saber un poquito más sobre cuál va a ser el futuro de la protección de datos personales y todos los desafíos que tiene PROADP por delante en este 2021, aprovechemos para anotarnos entonces en la presentación que va a tener la directora nacional de PROADP este jueves 28 de enero, el mismo día que celebramos el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, a las 10:30 de la mañana. Recuerde que puede encontrar los enlaces en nuestro Facebook. Ahí puede encontrar absolutamente todo lo que usted necesite para que pueda inscribirse y pues para que nos pueda acompañar. Comparta también ese enlace con todas las personas que usted pueda y así más personas vamos a poder tener acceso al conocimiento que nos van a estar compartiendo todos los expositores a lo largo de estos días. Además está decirles que les dejamos por acá cuáles son nuestros contactos, nuestro número de teléfono 2234-0189 y nuestro correo info@proadp.go.cr. Ha sido un placer contar con ustedes esta mañana. Les deseamos que tengan una excelente tarde y que nos sigamos viendo en los demás webinars que nos esperan durante esta semana en el Congreso. Que tengan muy buen día.